Bueno, muy bien, sí, nos metemos entonces en el debate legislativo, Albino. Bueno, y qué mejor que para esto invitar a nuestro, mejor dicho, presentar a nuestros invitados, eso iba a decir, así se dice. Y vamos a arrancar por un hombre del oficialismo. Claro, porque la mayor cantidad de preguntas e interrogantes están ahí, por lo menos de nuestra parte. Sí, y quejas y críticas, sobre todo de aquel otro lado de la oposición. Claro, exactamente. Bueno, por eso. En el caso nuestro, algunas dudas. En el caso de los dirigentes de la oposición, seguramente alguna crítica, o no, qué sé yo, no nos vamos a andar apresurando. Marcelo D'Aleto, diputado provincial que preside además la Comisión de Presupuesto. De manera que es el hombre clave para hablar del presupuesto en la provincia de Buenos Aires. ¿Se anotaron un triunfazo ustedes? Porque este año buenas noches, muy buenas noches, un gusto. Este año anticiparon que, a diferencia de lo que había ocurrido el año anterior, los 2 años anteriores en realidad sacaban de la mesa el Fondo de Infraestructura Municipal. Honestamente yo pensé que finalmente iban a terminar negociándolo, pero consiguieron todo lo que pedían sin poner nada sobre la mesa de negociación. Bueno, en primer lugar, muy buena semana porque, lo dicho en otras oportunidades, es más o menos como para un hincha de Boca ganarle a River y ganarle a Libertadores una semana. Sí. Hemos logrado un presupuesto que es bueno por el apoyo político que ha tenido. De los 3 presupuestos, María Eugenia, este presupuesto pasó muy por encima de la cantidad de los 2/3 que se exige. En vez de 62 lo votaron 75 diputados en nuestra Cámara, y también es un muy buen presupuesto por su contenido. Empezamos a bajar los impuestos en la provincia de Buenos Aires, se sigue gastando en obra pública y en desarrollo social mucho más que el año anterior, y a su vez se sigue achicando más el déficit. Y a la vez una semana donde la provincia tuvo, en los primeros 34 años de democracia, es el primer pacto fiscal donde se beneficia a la provincia de Buenos Aires, y algo que estábamos reclamando hace 20 años, que es la recuperación de ese fondo conurbano, por más que tenga otro nombre, esto se pudo lograr. Por eso es una muy buena semana para la provincia de Buenos Aires. Con respecto al Fondo de Infraestructura Municipal, lo que siempre pasó es que nunca fue una propuesta del Ejecutivo, sino que fue una propuesta del Legislativo. Sí. Y los municipios... Y particularmente de la oposición, ¿no? Y particularmente la propuesta que surge de la oposición... Ahora, se le hubiese recordado a la gobernadora, porque en la campaña la gobernadora casi como que lo tomaba como si fuese sido una medida que tomó propia. Su gestión, digo. Es una medida... Cuando decía por todos lados... No hay un solo distrito en el interior de la provincia que no tenga obra pública, casi como que se apropiaba de ese aporte de la oposición. Pero si bien fue una propuesta de la oposición que fue acompañada por el oficialismo, sin el oficialismo esa propuesta no podía llegar justamente a su fin, y lo importante es que hubo y hay obra pública, y esa obra se distribuyó entre los distintos municipios de acuerdo a un índice que es totalmente apolítico, apartidario. Ahora, los municipios en el 2018 van a seguir teniendo el Fondo de Infraestructura Municipal, porque el fondo del 2017 se ejecutó a la mitad, con lo cual no se le asignaron nuevas partidas, porque todavía tienen más partidas, y aparte el 50% para el conurbano y el 30% de infraestructura escolar que deben gastar del fondo educativo. Quiere decir que los municipios en el 2018 van a tener más fondos que en el 2017. Bien, Marcelo, Lauro Grande y Lisandro Bonelli, buenas noches, ¿cómo les va? Hombre de Unidad Ciudadana. Claro, hombre de Unidad Ciudadana y del Frente Renovador. Bueno, antes de por ahí entrar en algún debate con D'Aleto, en primer lugar, se votó, se lo pregunto a cualquiera de los dos, ¿se votó una especie de presupuesto a ciegas porque todavía faltaba el acuerdo con Nación? Y en ese caso, ¿cuál es el argumento de por qué aprobarlo de esa manera? Sí, en ese sentido hubo muchos compañeros intendentes del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, que hicieron un planteo a la gobernadora principalmente de que se pospusiera el tratamiento del presupuesto en diputados y en senadores para poder saber qué era esto del pacto fiscal, donde la provincia de Buenos Aires iba a recibir más recursos. En este caso el fondo del conurbano, ¿no? 40.000 millones para el 2018 y 65.000 para el 2019, llegando casi a 105.000 millones en 2 años, que no sabemos cómo se va a gastar. No está en el presupuesto, claro. No hay ninguna ley que haya mandado el Ejecutivo, ni el bloque del oficialismo de Cambiemos. Entonces, en ese sentido, la verdad que es una torpeza, una falta de transparencia, si quieren. ¿Qué Ahora, se gastaría diputado, eso? Lo que nosotros decíamos en ese sentido es, si la provincia recibe esta cantidad de dinero, que es buenísimo para la provincia de Buenos Aires, para el conurbano, para el interior, pero que también de qué manera, ¿no? Se financia el ANSES, el pacto fiscal es
según un informe del CEPA, entre 85.000 millones y 100.000 millones va a dejar de percibir el ANSES, que va a ir directamente a las manos de la gobernadora Vidal para manejar discrecionalmente. Entonces, la verdad que estamos contentos, pero por otro lado estamos tristes porque se actualiza la jubilación, que antes se actualizaba cada 2 veces al año. Ahora, con un nuevo índice que va a depender del INDEC, los jubilados van a recibir menos aumento para que la gobernadora tenga discrecionalmente... La gobernadora y otros gobernadores también. Hasta ahora es 2018 y 2019, así que no se sabe más que eso. Y otros, bueno, sí, otros gobernadores de la provincia y otros gobernadores del país también. Del país también. 130.000 millones en todo el país. La provincia va a recibir 105.000 y la gobernadora 130.000 en desmedro del impuesto a las ganancias. Sí. ¿No? Ahora, también es cierto que lo votaron todos los gobernadores, diputado, el pacto fiscal. No, San Luis no lo votó. Bueno, el único San Luis. Sí, pero está negociando. El único San Luis, que ahora son todos de Rodríguez A, ustedes, digamos, a ver. No. A ver, el pacto fiscal lo votaron todos los gobernadores y la negociación del pacto fiscal, entre otras cosas, por ejemplo, incluía la reforma previsional que usted está criticando recién, y cierto respaldo a la reforma en materia laboral, y todos los gobernadores pusieron el gancho ahí, digo, no solo oficialistas, también hombres del peronismo y de la oposición. Vamos a ver, ayer hubo una reunión muy importante en Open Door, en Luján, de la Corriente Federal de los Trabajadores, Sergio Palazzo de la bancaria, Pablo Moyano de Camioneros y otros dirigentes más, que dijeron que antes de noviembre va a haber una gran manifestación para oponerse a las 3 reformas, ¿no? Previsional, laboral, impositiva, que en realidad no son reformas, sino son flexibilización, ¿no? La famosa ley Banelco de la Alianza. Ayer se juntaron los sindicalistas para decir que no, y hubo muchos diputados y políticos. Estuvo Jorge Tayana, Leopoldo Moroy. La verdad que, bueno, va a haber que oponerse con los gobernadores que quieran oponerse, con los intendentes que quieran oponerse y con los legisladores y senadores que tengan ganas de oponerse a esto. Bonelli, ¿cómo fue la postura del bloque de un país ante este planteo de lo que dice su colega y también lo que dijo el... No, a ver, vamos por parte. Primero con respecto al presupuesto. Yo en líneas generales coincido con el diputado D'Aleto, creo que el presupuesto es bueno, no es un mal presupuesto, además teniendo en cuenta dónde venimos, ¿no? De 8 años de Scioli, que ha sido la tragedia, la histórica tragedia que ha tenido la provincia de Buenos Aires. O sea, que creo que en líneas generales es bueno. Nosotros hemos planteado algunas modificaciones donde el oficialismo aceptó con respecto a la ley de responsabilidad fiscal, al manejo del fondo educativo. O sea, el gobierno nacional tenía ahí... creo que de manera oculta alguna intención de limitar las competencias o las funciones de los intendentes. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros, bueno, me parece no, frenamos esa posibilidad de que se limite el ámbito de funcionalidad de los intendentes con respecto al manejo del fondo educativo, y después algunas cuestiones más que tienen que ver con el nivel de endeudamiento que pueden tomar los municipios, como la cantidad de personal que pueden tomar. Sí veo con preocupación, a ver, y esta es una constante que ha tenido el oficialismo, que ha tenido Cambiemos, que ha tenido el presidente Macri y que ha tenido la gobernadora Vidal, el nivel de endeudamiento. Digo, claramente esto no es viable. Esto no es viable. Ahora, diputado, no suena contradictorio, digo, es cierto, porque siempre se habla mucho sobre todo del endeudamiento a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires, a grosso modo ustedes me corregirán porque tienen precisión, viene de un endeudamiento promedio de 60.000 millones, de 53, 54.000 millones este año, y ahora habilitado para 80. Digo, no es una contradicción decir, este presupuesto es bueno, sobre todo si uno lo compara con los presupuestos de Scioli, pero resulta que lo que financia este presupuesto, que parece ser bueno, es un nivel de endeudamiento inaudito. Hay una modificación en el esquema impositivo donde, es verdad, cierto impuesto regresivo, principalmente ingreso bruto, que es el más regresivo que existe en el sistema tributario a nivel país, hay algunas categorías, algunas alícuotas donde baja, y eso es una buena iniciativa y es una buena medida. Sí, lástima que Macri se acordó de impulsarlo cuando fuera presidente, ¿no? Porque en la realidad en ese sentido, me refiero básicamente que creo que es un buen... Sí. Porque hay una buena intención, salir de un esquema regresivo. Quiero decir, no se le voy a reprochar a usted porque usted no es un hombre del oficialismo y demás, pero digo, me parece que esto que parece bueno en algún punto genera o preocupación en algún sector o directamente justifica el endeudamiento, porque la verdad es que el 70-75% de lo que recauda la provincia de Buenos Aires es de este impuesto que ahora hay que eliminar. Digo, ojalá se pueda, ojalá se pueda. Sí, en realidad con el impuesto, el impuesto ingreso bruto, son las exigencias del Fondo Monetario Internacional que vuelve a la Argentina a exigir cómo se maneja la economía. ¿Es un impuesto regresivo o es una exigencia del fondo? Porque es una exigencia del fondo. Es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Es un buen impuesto, pero como nos exigen, si hay que hacer una reforma impositiva en la Argentina, hay que los que más tienen más paguen. Bueno, pero el ingreso bruto es justamente al revés de eso.
En este caso pagan no es así. todo igual. Las empresas van a dejar, digo, las alicuotas que nombraba Bonelli es para los grandes empresarios, van a pagar las pymes y las micropymes. Entonces el impuesto regresivo que dicen modificar es para los grandes empresarios, los grandes tenedores de dinero en la Argentina y no para las micropymes y pymes, que son las que más la están pasando en estos 2 años. A ver, Daleto. No es así y ya estamos con esto, pero quiero Sí. aclarar una cosa. No pierde el ANSES, porque el ANSES lo que recupera es el 100% del impuesto, el impuesto al cheque. que es mayor de lo que pierde ganancia. Es una mentiroso cuenta, eso, No, es no, mentiroso. es una cuenta clarita No, que es mentiroso porque recupera hay un mucho dinero. compromiso. No, bueno, pero estamos No es así, discutiendo el tema. bueno, Hay un compromiso que el impuesto al cheque se va a ir eliminando dentro de 2 o 3 años. Entonces, supongamos que recupera ahora parte de lo que perdió por este famoso 10 o 20% del impuesto a las ganancias por el 100% del impuesto al cheque. Lo mismo es Y dentro de ganancias. 3 o 4 años hay un compromiso firmado ya para eliminar el impuesto al cheque. ¿De dónde sale entonces? A ver, en los próximos años, y veremos también lo mismo con ganancias, las distintas reformas tributarias que vendrán dentro de 2 o 3 años, lo que está claro que el ANSES gana dinero en esta reforma, presupuesto 2018, presupuesto 2019, presupuesto 2020. Ahora, volviendo al tema impositivo, y después quiero contestar algo del endeudamiento. En el tema impositivo, por primera vez en la provincia de Buenos Aires, los productores que facturen menos de 3 millones de pesos hasta 50 hectáreas no pagan más inmobiliario rural. Hasta 3 millones de pesos no pagan más ingresos brutos. Las pymes no pagan más ingresos brutos. Sin lugar a duda es un presupuesto donde ingresos brutos que recaudaba en el 2015 el 76, como bien decía, hoy pasa en el 2018 a un 66%. Sin lugar a duda es un presupuesto que no tengo ninguna duda que la Cámpora estaría acompañando porque lo considera un presupuesto progresista. Ahora, nosotros nos gustaría escuchar muchas de las propuestas de la Cámpora, pero sabemos que tienen el mandato político de votar en contra, y lo digo respetuosamente, por más modificaciones que se le hagan, por más que discutamos, por más semanas que estemos discutiendo, ellos tienen que votar por una postura política en contra y no hay presupuesto progresista que puedan votar favorablemente. Con respecto al endeudamiento, Con ¿es respecto al una fiesta endeudamiento, de deuda esto? Si el señor Bonelli gana un año 20.000 y al otro año gana 4.000 y la deuda pasa de 10.000 a 11.000, él no está más endeudado, él está menos endeudado con respecto a sus ingresos. Yo lo he mencionado en la sesión y me permite un machete, que de los 182.000 millones que tomamos la provincia a los 242.000 que hoy tiene endeudamiento de la provincia, 60.000 millones más. Si lo comparamos en dólar, la provincia debe 4.000 millones de dólares menos que cuando asumió María Eugenia. Si lo comparamos como porcentaje del Producto Bruto de la provincia, bajamos del 8,68 al 6,60. Y si lo comparamos contra los recursos, la provincia necesitaba con Scioli 9 meses para pagar la deuda, hoy con Vidal necesita 6 meses. La provincia está menos endeudada que el 10 de diciembre del 2015. El 80% del endeudamiento que pide la gobernadora va para amortización y pago de intereses en el 2018, en este presupuesto. De los 85.000 millones, de capital. Es interés y amortización de deuda. Pero entonces la culpa es de lo que gobernaron antes, diputado, digo, porque si No, se va a pagar... Deudas que tomaron ustedes, deudas que tomaron ustedes que tenemos que pagar. No esa es es una chicana barata de Daleto. Lo que digo es, la discusión de nosotros no estamos en contra del endeudamiento. Digo, como vos dijiste, durante el gobierno de Scioli la provincia pidió deuda. Ahora, ¿para qué se destina esa deuda? Si es para seguir ¿Para pagando. qué se destinó? ¿Y para qué se destina? Pero Scioli no Ahora, pidió pero ¿para tanto, qué se destina? Ahora se está Scioli no destinando. pidió tanta Ahora deuda. estamos discutiendo el presupuesto de 2018 y se está destinando al pago de intereses y de amortización de deuda. Entonces, un endeudamiento que sigue con un fondo para los municipios que no existe más. Esto es mentira, lo que dice es discrecional. La gobernadora, el ministro Lacunza van a tener superpoderes para distribuir como quieran. Como hicieron durante 2 años, que 7 de cada 10 pesos que del presupuesto de la provincia de Buenos Aires que fue hacia los municipios fue para municipios de Cambiemos o municipios amigos del gobierno de Vidal, no fue para municipios como el de Ensenada o el de Peguajó que conducen intendentes que se le plantan y dicen las cosas en la cara a Vidal. Entonces la discusión es esa. La plata del fondo del conurbano, Claro, el endeudamiento, la responsabilidad fiscal de los municipios para que no puedan, las paritarias la va a determinar Vidal como si fuera una monarca, una reina. Cada municipio no puede darle a sus trabajadores el aumento que crea necesario porque depende de Vidal por la ley que se votó el martes pasado, en la cual nosotros nos opusimos con razón con muchos intendentes que estaban en contra de esa situación. Guarde la respuesta porque Bonelli también quería intervenir. No, con lo que decía Daleto con respecto a la relación de stock de deuda con Producto Bruto Geográfico. La verdad que me hace ruido a mí, ¿no? Una provincia, un país que no crece hace 3 años y una deuda donde todos los años se va pidiendo 60.000, 70.000, 80.000 millones de pesos, que esa relación haya bajado, la verdad que es un número, a mí en lo personal me hace ruido, es algo matemático, ¿me explico? O sea, se mide en relación al Producto Bruto Geográfico.
Una provincia que no crece hace 8 años, 7 años que no crece, en los 2 años y medio de Cambiemos tampoco creció, recién ahora en los últimos 6 meses empezó a tener movimiento, y la deuda que fueron pidiendo de 3 años fue en el orden de los 60.000, 80.000 millones de pesos, la relación deuda PBI, la verdad que me hace un poco de ruido. Pero al margen de esto, digo, hay un problema de origen acá. Toda esta reforma que plantea Vidal, principalmente el gobierno nacional, la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma laboral, es para embromar al laburante y para embromar a los jubilados. Digo, acá no se está pensando de qué manera crece la Argentina o qué manera crece la provincia de Buenos Aires. Digo, bueno, con un dólar planchado, el argumento es que con un nivel de atraso cambiario como el que tenemos, con las tasas de interés la que hay actualmente que plantea el Banco Central, digo, no hay posibilidad de que este modelo económico sea viable. Digo, solamente puede ser viable con este brutal nivel de endeudamiento que ha planteado la gobernadora estos 3 años y principalmente el presidente Macri estos 2 años que lleva el gobierno. Entonces, esa es la discusión de origen que nosotros tenemos que dar. Daleto. Ahora, diputado, digamos, a ver, no sé si le quiere responder algo, pero la pregunta que le hago es la siguiente, digo, ¿las inversiones van a llegar a la provincia de Buenos Aires como consecuencia de esta reforma impositiva? Digo, menos carga impositiva, entre otras cosas, lo justifica, lo dice siempre este gobierno, entre otras cosas alienta la inversión. Porque aquella famosa premisa de la que partimos en el recambio de gestión a nivel nacional, el del segundo semestre, se fue pateando y ahora parece ser que las inversiones van a venir el año que viene. La segunda gestión. Claro, exactamente. En el quinto semestre sería el año que viene con la reforma laboral, la reforma previsional y demás. ¿Eso es así? Digo, ¿opera de esa manera la rebaja impositiva en la provincia de Buenos Aires o va a operar así? Sí, si el país venía del 2011 al 2015 sin crecimiento, sin generar empleo, en el 2016 sigue esa inercia y en el 2017 el Producto Bruto crece 3 puntos, 2018 3,5 puntos, ese crecimiento está empujado principalmente por la inversión. Ahora, la presión fiscal, Latinoamérica tiene una presión fiscal del 25%. Argentina del 42-40% porque está bajando 2 puntos por año. Sí. Sin lugar a duda, Chile el 22%. Sin lugar a duda, con la presión impositiva. Y ahí de la Argentina que tenemos es muy 28 difícil nacionales y 15 de provincia, más o menos, la carga impositiva. La verdad no lo tengo. Sí, para, 28 y 15 más o menos, sí. O sea que bajando y los impuestos que cobra la provincia de Buenos Aires, se acomoda un poco eso a los parámetros. Y la provincia está bajando. Sí. En esta la provincia, como decíamos hace un rato, no le cobra más a los productores que facturen hasta 3 millones de pesos. Ahora los productores agropecuarios se quejan de gordo, diputado, porque están todos quejándose ahora. La provincia tiene una baja neta de 10.000 millones de pesos de cobrar impuestos porque suben algunos y bajan otros. ¿A qué se debe eso? A que hay un cambio, promesa el primer día de gobierno, de la matriz tributaria donde se empieza a cargar más los patrimoniales, el inmobiliario rural, para lo que más tienen, porque los que facturan menos de 3 millones, repito, no pagan más inmobiliario rural en provincia. Entonces la provincia cobra un poco más por inmobiliario y deja de cobrar muchísimo más por ingresos brutos. Ahora, los productores, y en el diálogo que tenemos con ellos se lo manifestamos, lo que tienen que ver es que se están repamentando 1.000 kilómetros de ruta por año, que las obras del Salado se están licitando hasta Bragado, casi hasta el final, y eso es muchísimo, muchísimo más dinero que el 1% de lo que ingresa a la provincia por inmobiliario rural. Daleto, una sola que quería que aclarara con relación a lo que dijeron desde este sector de la legislatura, digamos. ¿Va a ser discrecional? De la izquierda. Sí, ¿va a ser discrecional el manejo de este fondo que llegue de Nación a María Eugenia Vidal? Y si no es discrecional, ¿cómo va a ser? ¿O todavía no se sabe? ¿Cómo se gastan los fondos en la provincia? En este caso, estos 630.000 millones que se van a gastar en 2018. No, eso no. Lo propone el Ejecutivo y lo aprueba la legislatura. Yo digo lo que le manda Macri, lo del reemplazo del fondo del conurbano. Estos fondos tienen 2 componentes. Por un lado, la eliminación de todos los fondos que hacían que ganancias se comparticipen un 64 y ahora un 100, quiere decir que van a ingresar 20.000 millones por coparticipación nuevos a las provincias. Esos 20.000 millones entra por coparticipación y el 16,14 va automáticamente a los municipios. Es decir, 3.200 millones de pesos van a estar cobrando a partir del 1 de enero, día a día, los municipios, 20.000 menos eso. Formato coparticipación. Formato coparticipación. Sí. El segundo componente... Entonces ahí tiene una explicación, no van de forma deliberada como 3.200 de 40.000 millones. Sí. No, de 20.000. De 20.000. Sí. Los otros 20.000 que van a venir en el 2018, 16. que estaban previstos en el presupuesto como otros ingresos nacionales, que ahora van a llegar
de esta manera. Antes llegaban, por decirlo de alguna manera, dependiendo de la decisión política del presidente, como bien lo manifestó el miembro informante del bloque de la Cámpora, y que llegaron tanto en el 2016 como el 2017 fondo en forma extraordinaria, ahora van a llegar en forma ordinaria. Y realmente nuevo van a ser a partir del 2019, cuando sean 65.000 millones de pesos, y se van a gastar de la misma manera que se gastan los fondos ahora en la provincia. El Ejecutivo propone y el Legislativo termina aprobando el gasto. La verdad que cuando D'Aleto explica tan difícil las cosas no se entiende, por eso hay muchos intendentes que estuvieron pidiendo que se pospusiera la sesión del martes, pasado, es bastante claro. Sabiendo cómo era el pacto fiscal que firmaban las provincias y la gobernadora con el presidente Macri. Además hay que aclarar que del endeudamiento que la provincia de Buenos Aires tiene, casi el 80% es en dólares. Una provincia que no produce casi divisas extranjeras por su composición económica, se está endeudando 2 años y este va a ser el 3er año seguido en dólares. La verdad que es inviable poder seguir después para la gobernadora, sea de Cambiemos, sea del Frente Renovador, o sea se lo aprobaron de Unidad Ciudadana. Nosotros votamos en contra. Bueno, la legislatura se lo aprobó. Por eso, los legisladores que han votado a favor tendrán que dar cuenta en algún momento cuando cambie la composición, las elecciones, la composición del voto, qué es lo que hicieron para volver a poner a la provincia de Buenos Aires en estas condiciones, en una provincia que con sus más y sus menos funcionaba correctamente. Entonces la verdad que cuando los intendentes plantearon, por ejemplo, el fondo educativo, nunca vino el secretario de Educación de Cultura de la provincia de Buenos Aires a explicar a la legislatura cómo se iba a distribuir. La verdad que eso, si el fondo educativo va a ser mejor repartido que como era antes, tendría que haber venido el responsable de esa área a decir cómo va a ser distribuido. No hay un coeficiente que se sepa cómo funciona, dicen que en base a un censo que hicieron. Realmente nunca vino a explicarlo, vino el ministro de Infraestructura, el de Economía, el de Desarrollo Social, pero el ministro de Educación no vino, que no es ministro, es secretario, ¿no? No participó para explicar cómo iba a ser distribuido, de qué manera, cuál era el coeficiente, dónde se iba a utilizar y de qué manera. Entonces, la verdad que cuando no se entiende y cuando se hace un presupuesto que llega y en una semana hay que aprobarlo, ahora, es raro. Ustedes, diputados, ¿cómo van a convivir con los integrantes del bloque de ustedes? No hablo solo de la Cámpora, hablo de todos los que se sienten referenciados, digamos, en el peronismo, el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana y demás, porque usted hace críticas muy concretas de esta situación que se ha generado en la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas con el endeudamiento, que sin embargo algunos colegas, compañeros de su propio bloque o interbloque, no sé cómo llamarlo, aprobaron en su momento. Nosotros creemos que tiene que haber un solo bloque de la oposición. La mayoría de los bonaerenses no votaron a favor de la gobernadora Vidal. Un país, 6 de cada 4 bonaerenses votaron en contra del proyecto de Macri y de Vidal, de la gobernadora. Entonces creemos que la oposición debe tener un bloque fuerte que pueda decir, y Unidad Ciudadana en este caso, que fue a la cabeza Cristina Fernández de Kirchner, quien encabezó y quien fue una oposición fuerte, clara, y que le dio voz a los que la vienen sufriendo en estos 2 años, tiene que plantarse en la legislatura desde ese lugar. Entonces pensamos que Unidad Ciudadana en la legislatura, van a ser tanto en Senado y diputado, tiene que tener un bloque que diga las cosas que tiene que decir, que alce la voz que la tiene que dar, que es lo que va a pasar en Nación y en Senado y en Diputados de la Nación. Eso seguramente sucederá en la provincia de Buenos Aires también. Bonelli, ¿cómo se...? Yo, más allá de las discusiones políticas... Cristina no la quiere mucho en el mismo bloque del Senado. Frente a la opinión pública, frente al vecino que nos está mirando en este momento, es relativamente estéril, lo diría totalmente estéril. Yo vuelvo a la cuestión económica, porque tiene que ver con el bolsillo, tiene que ver con que el jubilado, con el docente, con el comerciante llegue a fin de mes. Y la realidad, yo no coincido con lo que dice D'Aleto. Digo, el modelo económico es viable mientras haya fuente de financiamiento. Digo, en un momento el mundo te va a mirar y te va a decir, D'Aleto, no me puedes pagar la deuda, no te presto más, y ahí cuando te derrumbás. Digo, esto ya lo vimos en los 90, lo vimos con el modelo económico del proceso militar, y es matemático. Digo, 2 más 2 es 4, 2 más 2 no es 5. Digo, vuelvo, si vos tenés un tipo de cambio atrasado, planchado, tenés el déficit comercial más alto de la historia, tenés el déficit fiscal más alto de la historia, tenés una inflación altísima, porque no es que la están bajando, la están llevando al mismo nivel de que la recibieron. Digo, con toda esta variable macroeconómica, no hay posibilidad de que esto sea sostenible en el tiempo. Y también es falso que se esté generando empleo. Digo, cuando uno mira o desguaza qué tipo de empleo se está generando, es relación de dependencia que se gana monotributo, y el sector público. Digo, y la obra pública, sí, es verdad que se está haciendo obra pública, pero ¿se está haciendo por un crecimiento genuino en la economía o por el fuerte nivel de endeudamiento? Claro. Por el fuerte nivel de endeudamiento.
Está bárbara la obra pública. Yo soy de San Nicolás y la veo y me encanta. Están haciendo la 51, van a repavimentar la 41, están haciendo autopista en la 8 hasta Pergamino, autopista en la 7 hasta Junín. Fantástico. Ahora digo, esto no es viable. No es viable. Y también de lo discursivo. Mirá el gobierno nacional que dice, bueno, el problema es el costo laboral. Cada vez que no saben cómo hacer crecer la economía, o cuando juegan a la timba, el problema lo tiene el laburante. ¿Por qué no se fijan cómo hacer para que la empresa facture más y no cómo hacer para pagarle menos al empleado? Última ronda de preguntas porque nos queda el tiempo, D'Aleto, para responder más que nada para ir cerrando. La preocupación por el endeudamiento que tienen los sectores opositores, porque estamos totalmente de acuerdo, la provincia tiene que ir hacia presupuesto futuro sin necesidad de tanto endeudamiento. Por eso, este 2017, nosotros en el presupuesto que votamos un año atrás, prometimos que iba a haber equilibrio corriente, es decir, lo que ingresaba en forma corriente a la provincia y lo que se gastaba para funcionar tenía que ser en forma equilibrada. Nos equivocamos, 2.800 millones de superávit. Y mientras tengamos la cuenta... Eso ya está resuelto. Esto es el ejecutado del 2017, hay un proyectado 2.800 de superávit. Cuanto menor déficit tengamos, menor necesidad de endeudamiento. Ahora, que quede claro, asumimos la provincia y hacían falta 9 meses de ingreso para pagar el endeudamiento de la provincia. Hoy hacen falta 6 meses. Y si hay endeudamiento es justamente, para realizar obra pública. Diputado, la última, breve. ¿La gobernadora va a hacer un ajuste? Digo, ¿va a hacer un gesto? Porque la verdad es que hasta ahora la vimos a la gobernadora diciendo la política tiene que dar un gesto y demás, pero le pidió el gesto a ustedes. La política tiene que dar un gesto. Háganlo, muchachos. Y allí fueron los legisladores y bajaron el presupuesto. Si uno ve cómo está compuesto el gasto público en la provincia, 46 para salarios, 17 jubilaciones, 11 transferencias a los municipios, 8 transferencias sociales, 8 gasto en obra pública. El gasto en obra pública, si pasó de 3 a 8, es justamente porque no se achicó ni salario, ni transferencia a municipio, ni pago a jubilados. Lo que se achicó es el gasto de funcionamiento del Estado, considerado gasto político, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. ¿Y van a achicar el salario ahora? De ninguna manera, de ninguna manera. Es más, si los salarios se ajustan sobre inflación, con la cláusula gatillo nunca se están achicando. Bueno, tampoco recuperan, digamos. Bueno, vamos a pagar el mejor salario, vamos a proponer pagar el mejor salario que podemos pagar, porque el dinero no es ni de Lauro, ni de Lisandro, el dinero de los bonaerenses y hay que cuidarlo porque no nos sobra y también los bonaerenses nos están pidiendo que terminemos la obra en Salado y que terminemos las obras de repavimentación de ruta. Gracias, diputado. Gracias. Muchas gracias, Lauro. Usted hablaba recién de unidad en la oposición. ¿Hay chance de que lo que fue alguna vez el peronismo, incluido algunos sectores del Frente Renovador, puedan unirse o cada vez va a estar más separada la oposición más votada en la última elección hace menos de un mes fue Unidad Ciudadana, donde un montón de sectores del peronismo y del no peronismo que componían el Frente para la Victoria fueron elecciones y fueron 3.600.000 votos. Eso hay que trasladarlo a la Cámara Provincial, a los consejos deliberantes y a la Nación. Digo, eso vamos a trabajar, eso es lo que queremos. Estamos hablando con todos los sectores, con todos los compañeros y las compañeras, para poder... A mí me gusta la predisposición de ustedes, diputado. Ustedes van con el martillo, nosotros nos tenemos que unificar todos, pero fuimos los más votados, o sea, atrás nuestro. Vengan todos. No, lo que estamos diciendo, la sociedad en la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses eligieron quién ganaba, eligieron quién era la oposición y eligieron quién sacaron 11 puntos y 5 puntos. Está claro cuál es la oposición que quieren los bonaerenses. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que trabajar sobre eso, no hay que excluir a nadie, hay que poder ser... La verdad que para que los bonaerenses vuelvan a vivir mejor y los argentinos en general, la oposición debe ser responsable y fuerte ante el embate y el ajuste. El presupuesto de ajuste y lo que decía del superávit es entre el 30 y 40% de los presupuestos de desarrollo social, infraestructura, ciencia y tecnología y educación no se ejecutaron durante el 2017. Entonces, superávit en base a no ejecutar programas que encima van hacia los sectores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires, desarrollo social, la mayoría que no se ha ejecutado, tiene que ver con los que más necesidades tienen en la provincia. Entonces, me parece que ese es el camino de ajuste de la gobernadora, el camino de ajuste de Macri, que tiene que ver con los mandatos del Fondo Monetario. Lauro Grande, muchísimas gracias por haber venido a Unidad Ciudadana. Lisandro, para el cierre. No, un poco hablando de la unidad de la oposición. Me parece que la unidad de la oposición se tiene que dar en base a compartir valores, no en base a tener enemigo común. Eso ya pasó. Y creo el desafío de todos aquellos de los que venimos del justicialismo, que venimos del peronismo, el desafío como
como estructuras políticas, como representación política, como partido político, es reconstruir el peronismo. Un partido de centro que represente los mejores valores que históricamente ha tenido el peronismo. Que representa a jubilados, representa a laburantes, a la educación pública, a la salud pública. Digo, y como primer paso para empezar a discutir la reconstrucción de un espacio político de centro que tenga los mejores valores que ha tenido históricamente el justicialismo, lo primero que hay que hacer es una autocrítica. Y lamentablemente yo veo que muchos sectores que dicen ser peronistas todavía no han hecho una autocrítica. Se guarda con eso de la reconstrucción del peronismo, se lo van a llevar al compañero D'Aleto, que Claro. es un hombre... Siempre bienvenido. Son todos compañeros acá. Es un hombre, sí. Sí. Cierro yo y Sí. vamos a la tanda. A ver. El tema es así, de todos los bloques que va a tener la legislatura de la Cámara de Diputados el año que viene, el bloque que más peronista tiene es el bloque Cambiemos. Ahí tienen la respuesta. Así que Por eso hay que atrás, reconstruirlo al peronismo. atrás del bloque oficialista. Por eso hay que seguro, reconstruirlo al peronismo. Para aplicar tiene- la lógica del diputado, tiene que ir todo Claro. atrás del bloque. Y además del tiene más oficialismo. votos. Por eso. Claro. Bueno, gracias Son por bien- venir. Muchas Son gracias. bienvenidos. Muy buena onda. Ahí hablamos de cuestiones estrictamente políticas en la provincia de Buenos Aires. Vamos a meternos ahora a hablar de cuestiones eminentemente técnicas, algunas de ellas vinculadas con el campo y después, o en algún momento también, Lo con la gremial. negociación salarial y la cuestión la gremial. situación. Todo lo hablamos acá, pero ahora vamos a ir puntualmente con la gente que tiene que ver con el campo y con los gremios. Ya volvemos.